Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 9 del tratado de Baba Batra. Nos dice la Gemara Tanur Rabbanan, nos enseñaron nuestros sabios en una vereitá, en Mehashvin Bizdaka im Gabayet Tzedaka. Es decir, no se hace cuentas sobre la Tzedaka con los encargados de la Tzedaka, la gente que recoge Tzedaka, no se viene y se le dice, oye, ¿cuánto recaudaste? ¿Dónde lo invertiste? ¿A quién le diste? ¿Cómo? No. Velo Beekdesh y Magizbarim, y tampoco con cosas del Ekdesh, del Betamikdash, con los encargados de cobrar el dinero para el Betamikdash. Y a pesar de que no se hace, perdón, y a pesar de que no hay una prueba de esto, Zeher Ladabar, hay una insinuación en un versículo que nos viene a decir que no se debe hacer así. Dice Shenemar, dice cuando el rey Jehoash, dice el versículo, con respecto a los Gebiata Kesef Lebe de Kabait, cuando fueron a recoger el dinero para reparar el Bet Hamikdash, Velo Yehashevu et Anashim, es decir, no se hizo cuentas, Asheyitenu et Kesef Ayadam, no se pidió cuentas a las personas que se le entregó el dinero en sus manos, la Tetle o sea Melajá, para que se lo diesen a los que hacían la labor de reparar el Bet Hamikdash. Porque ellos lo hacían con fidelidad. Bien, esta la decimos en Shabbat Shekalim, cuando el rey Jehoash cogió y volvió a pedir el dinero de Bede Kabait, cogió un arcón, le hizo un agujero arriba y todo el mundo empezó a poner majasita shekel para poder encargarse de los trabajos de mantenimiento del Bet HaMikdash. Bede Kabait se llama eso. Ahora, a estas personas que se encargaron de ir a recoger en las otras ciudades, etcétera, no se les pidió cuentas porque aquí Beemuna Emosim, porque ellos lo hacían con fidelidad. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Falpiche Yeshlo le Adam Gizbar Neeman, a pesar de que la persona tenga un Gizbar, un encargado del dinero, un tesorero que sea fiel, que no sospecha de que vaya a robar, Beto dentro de su casa. Y Atzur, entonces, Yikshor Baal Bait et Zeror Hakesef, es decir, que su monedero, ¿sí? Que lo tenga cerrado, Veyemna, y que lo cuente. Sheneemar, porque dice con respecto a que contaron el dinero, perdón, con respecto a los que cobraron el dinero del Bede Kabay, te estábamos diciendo, Vayatsuru Vayimnu, Etakesef Aninzabet Hashem, es decir, que lo almacenaron, lo pusieron en un lugar cerrado y lo contaron. Amar Rabuna, dijo Rabuna, Botkin Limzonot. Muy bien, una persona viene a pedirte comida. Ahí, ¿qué se hace? Se verifica quién es. A ver, dame el extracto de banco, dame tal, dame. Se verifica. Ven Botkin le Kesut. Pero si viene a pedirte ropa para vestirse, no se pide ninguna cuenta, se le da directamente. Viva este macra, viva este masma. Si quieres, vara. Si quieres, tengo un versículo. Y si quieres, tengo un razonamiento. Y vete más, vara. Si quieres que te dé mi razonamiento, ¿cuál es? Hay ka mirze. De ahí loca mirze. Si uno no está desnudo, es un bizui, es un desprecio para la persona. Pero si uno no tiene la comida, no es un desprecio. Viva de temacra. Y si quieres que te dé un versículo, dice el versículo, aló, paros, perdón, le raab lachmeja. Entonces, aquí tenemos una palabra que es paros. Paros es cortar el pan, lifros lejem, ¿no? Entonces, de aquí aprenden, dice, paros debería estar escrito con sin, si es dividir el pan, pero está escrito con sin. Entonces dice, besin ketiv, está escrito con sin. Ahora, ¿qué es paros con sin, perdón? Es como perush, explicación. Es decir, que cuando vas a dar al hambriento tu pan, pídele la explicación. Es decir, para la comida se pide explicación. Beatan ketiv, perdón, hadar hable. Ahora, por lo tanto, está escrito parush, es decir, derosh, investiga, pregunta. De Hadar hable y después dale el pan.
Muy bien. Beata Ketiv, con respecto al pobre que está desnudo, ¿qué está escrito? Kitiré arum bequisito. Cuando veas a alguien desnudo, vístelo. Kitiré le altar. Cuando veas, inmediatamente vístelo. Rabiudá, Amar, dijo Rabiudá. Botkin le quesut. Al revés, dijo Rabiudá. Cuando viene a pedir ropa, dame el extracto bancario, a ver de dónde vienes, quién eres y qué es lo que haces. Ven Botkin le Mezonot y no se pide explicaciones cuando te viene a pedir comida. Iba de temas vará, iba de temas. Si quieres, tengo unas vará, un razonamiento, si quieres, tengo un versículo. Iba de temas vará, si quieres, un razonamiento. Que metzahárale. Es decir, una persona que, que sea pobre, que no tiene que comer y está hambriento, está sufriendo. Véalo que metzahárale. Y el pobre que no tiene ropa no está sufriendo por ello. Iba de temacra, si quieres un versículo. Ajá, ¿qué tibes? ¿Acaso no está escrito? Aló peros le raab lachmeja, el mismo versículo. Pero aquí que dice, peros le altar, es decir, divide inmediatamente tu pan. Que de hambrinan, es decir, tomamos la explicación del versículo como lo leemos y no como está escrito. Atam Ketib, ahora con respecto a la vestimenta está escrito, quitiré arum requisito. Cuando veas a una persona desnuda y lo vayas a vestir, y ahí como vamos a explicar. Quitiré, es decir, cuando veas, ¿qué quiere decir? Que Sheyera Eleja, cuando te parezca realmente que lo necesita, entonces ahí vístele. Taña Cabete de la viuda, tenemos una veredad que enseña, que refuerza la opinión de la viuda, de Amar Kasuni, es decir, tápame, Botkin Ajarab, se verifica quién es. Parnesuni, dame de comer, en Botkin, no se verifica y se le da inmediatamente. Tanur Rabanan, el Señor nos sabe en una veredad, en Pojatim le ani haover, ni makom le makom. Es decir, un pobre los encargados de la tzedakah no pueden reducirle a un pobre lo que cobraba de una ciudad cuando se cambia a otra ciudad. Meir leir reeno lansha. Ahora, mi kikar bepundión me arba sein besela. Es decir, este pobre, que es un pobre itinerante, vamos a llamarlo así, hay una cantidad mínima que le tiene que dar. Es decir, en lugar de darle un kikar, no le puede dar un pundión, que es un cuarto del CAB, que es lo que contiene un pundión, ni de un CELA, perdón, le puede dar 4 SEIN. Es decir, que porque sea un pobre que es itinerante, no le puedes decir, bueno, pues si a los pobres de la ciudad le doy 10, a ti te voy a dar 2,5. Ahora, LAN, si es un pobre que va a dormir en esa ciudad, no tiene lo parnasat lina, se le da también el sustento que necesita para poder pagar ese lugar donde dormir. Explica la cámara. Mai Parnasatlina. ¿Qué significa Parnasatlina? Ese sustento para dormir. Amar papa, Puria, Ube, Sidia. Es decir, Kar Bekeset. Un almohadón y una manta. Ahora, si es Shabbat, si el pobre se queda Shabbat en un lugar, no lo mazón, se le da dinero o alimentos para que pueda hacer las 3 seudot de Shabbat, es decir, pan y vino. Tana, estudiamos en una veraita. Imaya Mahazir a la Petajim, si el pobre iba de casa en casa pidiendo dinero para que le den monedas, él lo. Él no inclinó mi cupata sedaká, no se le da de la cupá de la sedaká global. Anilla, dejaba Mahazir a la Petajim. Ahora, ese pobre que iba de una casa a otra pidiendo monedas, de Ata le came de Raspapa, que llegó delante de Raspapa, lo misdaquecle, y no le quiso dar Raspapa nada. ¿Por qué? Porque él solía ir de puerta en puerta. Amarle, Rafsama, Bere de Rabiaba, le Raspapa. Le dijo Rafsama, el hijo de Rabiaba, a Raspapa. Veimar, lo misdaquecle. Ina Shaharina, lo mismo que Kle. Dice, pero ¿cómo? Si tú no le vas a dar, nadie más le va a querer dar.
Entonces, lemutle, vejimutad, sheyamut anisde, ¿acaso es bueno que muera? ¿Vas a provocar que muera este hombre? ¿Qué le respondió Rav Papa? Vejataña, ¿acaso no está enseñado en una veraita? Y maya, anime hazid, ni a la petajim, lo, que si el pobre va de puerta en puerta no hace falta que le des de la copa de tzedakah. A Marle le dijo Rav Sama, dice, la intención de esa veraita, ¿cuál es? Lo le mataná merubá, es decir, no hay que darle mucho de la copa de tzedakah. A Baniskakin lo le mataná muetet, pero sí que se le da un poco. Amar Rabasi dijo Rabasi, leo la en realidad siempre alimana damatzmo milatet shelishita shekel. Es decir, que la persona no deje de dar por lo menos un tercio de un shekel por año para la tzedakah. Sheneemar veheemadnu alenu mitzvot latet alenu shelishita shekel beshana la abodat bet Elohenu. Es decir, este versículo habla de la construcción del Bet HaMikdash. Y dice, y se fijaron ellos que no iban a dar menos de un tercio de shekel por año para la construcción del Bet HaMikdash. Amar Rabasi dijo Rabasi, Shekulat Tzedakah Keneged Kol HaMitzvot. La mitzvah de Tzedakah es equivalente a todas las mitzvot de la Torah. Sheneemar, como dice el versículo, Ve'ematnu alenu mitzvot. Pusimos sobre nosotros mitzvot. ¿Cómo debería haber dicho? Mitzvah, una mitzvah, que es dar esta tzedakah. Mitzvah en Ketivkan. Aquí no está escrito en singular, era mitzvot, sino mitzvot. ¿Por qué? Porque la mitzvah de tzedakah equivale a todas las mitzvot. Muy bien, tenemos un simán ahora, es decir, que varias palabras nos van a recordar los temas que vamos a estudiar a continuación. ¿Cuál es el simán? Gadol, Migdash, Moshe. Amar Rabbi Elazar. Dijo Rabbi Elazar, Gadol, esa es la primera palabra del simán. Gadol Amaase, dice más grande, el que provoca que otros den acá, el que provoca la acción, yoter minaose, más que el que hace tzedakah en sí mismo. Sheneemar, dice el versículo, vaya, maaseh tzedakah shalom, abodat tzedakah ashket babetach adolam. Dice, será el que hace maaseh tzedakah, el que hace que se haga tzedakah, shalom, tendrá paz. Babodat tzedakah, y el que hace de facto la tzedakah, tendrá seguridad por siempre. De aquí, del hecho que dice, de llama a tzedakah, se entiende que es el que se molesta el que se ocupa de que otros también den tzedakah. Ahora dice, Zahá, si la persona tuvo el mérito, aló parosh le raav lachmeja. Es decir, sobre él se dice, shenoten mi caspo tzedakah la'aniyim. Es decir, que de su dinero da a los pobres. Dice, ¿acaso no estás dividiendo al hambriento tu pan? Ahora, imlos dajá, pero si no da tzedakah, ¿qué decimos? Va'aniyim merudim. Es decir, malhut romi. El reino de Roma se va a encargar de cobrarte. Tabibait. Es decir, Oda, ¿cuál es el concepto aquí? Es un concepto profundo. Porque, ¿qué quiere decir? Que cuando uno da acá, uno tiene que entender que en realidad no está dando de su dinero. Hashem te dio dinero de más para que si no lo des a la tzedakah. Si la tzedakah, entonces, aunque si no era tuyo, te estás dando un mérito. Que están diciendo de tu pan lo dividís entre los pobres. Aunque no era tuyo, era de Hashem, pero te dice, eres tú. Ahora, si no lo das ese dinero que tienes de más para la tzedakah, entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí Hashem se va a encargar de que te salga de otro lugar y el gobierno va a venir y te va a poner una multa. De repente llegas al coche y te encuentras un papelito con una multa. Ay, ¿por qué me pusieron una multa a mí? No es solamente porque estaba mal aparcado, sino porque ese dinero de la multa era dinero que podías haber dado de acá y no diste. Muy bien, muy bien. Ahora dice Amarleu, Raba le bene Mejosa. Le dijo Raba a los habitantes de Mejosa, Bematuta minaihu, por favor, usu behade adade. Es decir, tejufu ejad tasheni la acá. Es decir, obligaos los unos a los otros a darse de acá. Yehi, de leju, shelama bemaljuta, para que así tengáis paz con el gobierno.
Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Bismash Betamikdash Kayam, cuando existía el Betamikdash, Adam Shokel Shiklo, un mitkaperlo, es decir, una persona daba su donativo al Betamikdash, Valledekaj y Mabar Avera, y entonces si había hecho una transgresión, se le perdonaba, se le expiaba, pero ahora que no hay Betamikdash, y Mosim Sedaká, si una persona hace Sedaká, mutab, está bien, ven lad, y si no, Bain, Obde Kohabim, Notlim Bizroa. Entonces vienen los otros pueblos y te toman ese dinero para la fuerza. Afalpiken, a pesar de ello, Yachshav Lahem Lizdaka. Es decir, a pesar de que los no judíos le obligan a dar ese dinero de alguna manera, se le considera como que hizo Sedaká, Sheneemar, Benogesayir Sedaká. Los que te oprimen, los que te persiguen, los acreedores que vienen a reclamarte, son Sedaká. Amar Rabba dijo Rabba, Milta, esto que dijo Ishta Eli, así me lo dijo a mí, Ula. Ula, que no era cualquier Ula, era Ula Meshagesh Arjate de Ime. Es decir, era Ula el que me valbel, el que volvía loco a su madre. Es decir, en realidad no se llamaba Ula, se llamaba Rafsheshet. Vamos, nos va a contar la historia. Entonces nos dice Ula Meshagesh Orjate de Ime, Mishme de Rabbi Eliezer. Lo dijo él en nombre de Rabbi Eliezer. Maidiktiv, ¿qué es lo que está escrito? Vayilbash Sedaka Kashirian. Lo más leja, Mashirion ze Kol Klipa Beklipa Mistarefet de Shirion Gadol. Av Sedaka Kol Peruta Mistarefet de Heshbon Gadol. Es decir, Shirión, que es la cota de mallas o la armadura, una armadura de escamas. Entonces, te vestirá la tzedaká con una armadura. Dice, ¿qué tiene que ver la armadura aquí? Dice, igual que la armadura, cada escama y escama de la armadura se junta para formar una armadura completa. Entonces, de la misma manera, la tzedaká es lo mismo. Cada monedita y monedita que das se junta para una cuenta total de cuántas tzedaká has dado. La Vijanina Mar, Meaja. La Vijanina dice, la aprendemos de aquí. Ukebeged Edim Kol Tzidkotenu. Es decir, como una prenda. Eso es nuestra tzedakah. ¿Por qué? Porque Ma Beged de, igual que esta prenda, Kol Nima Benima, cada hilo e hilo, Mistarefet de Beged Gadol, se juntan para hacer un vestido entero. Ah, tzedakah, también la tzedakah, Kol Plutá, cada moneda y moneda, Mistarefet de Heshbon Gadol, se juntan para una cuenta grande. Pregunta la Gemara. Emai Karule, Ula, Meshagesh, Orjate, dime. Ahora sí, preguntan por qué a Ula, a Rav Sheshet, perdón, le llamaron Ula el que volvía loco a su madre. Explícala ahora. Y dice, de Bae Mine Rab Ahadeboy Bar Ami me Rav Sheshet. Porque una vez vino a preguntar a Rab Ahadeboy Bar Ami a Rav Sheshet. Menaim le metzora bemis sipuro bimes sifuro shemetame Adam. ¿Cómo sabemos que un metzorá que se encuentra en los días en los que está contando para purificarse, que puede impurificar a una persona si lo toca? Es decir, el metzorá, ¿os acordáis? Teníamos varios estados en el metzorá. Está el metzorá que es mujlat, que ya fue declarado metzorá como por el Cohen. Ahora este metzorá, en los días que está entre su purificación y que va a traer la ofrenda para completar ese proceso de purificación, durante esos días se llaman Yemes Sifro, los días en los que cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos que si ese de Metzorá, ese leproso, toca a alguien, también lo impurifica? Muy bien, entonces, ¿qué dice? A Marlé le dijo, perdón, me equivoqué, me saltó una línea. A Marlo le dijo a Rav Sheshet, Oil, umetame begadim, dice, puesto que este leproso, este Metzorá, en estos días
impurifica las prendas que viste, metame afadam, también va a impurificar a las personas. Amarle le dijo Rab Ahdeboi a Rav Sheshet, Dilma, tum'a bejiburim shane. Dice, no, a lo mejor, justamente, las prendas que está vistiendo el Metzorá se impurifican, porque ellas están mejubarim, están unidas a él, y son como él mismo. Pero si llega a tocar a otra persona, o que la prenda a otra prenda diferente, no lo va a impurificar. Y trae una prueba. Dice, deja, porque nosotros vemos una persona, Asit Nevela, de Metamea Begadim. Es decir, una persona está con una nevela, un cadáver de un animal, que impurifica las prendas que él viste. Bueno, Metamea Adam, pero no impurifica a otra persona. Amarle le dijo Rav Sheshet a Rav de Boy, según tú, tendríamos que dividir entre la impureza de Jiburim, de Tuma, Tadam, Anogea, entre la impureza de lo que está unido a lo impuro, a la persona en ese caso, y dividir con la impureza de una persona que lo toca. Entonces tendríamos que preguntar, el Asher es de Metame Adam Menalan. Entonces, ¿cómo sería posible que un reptil, que es un Abatuma, impurifique a una persona? La Mishum de Metame Begadim, ¿acaso no es porque impurifica las prendas? Amarle le respondió, Sheretz, el reptil que impurifica a la persona, no se aprende del todo del hecho de que impurifica las prendas. ¿Por qué? Vejedia que tirbe. Con respecto al reptil, claramente está escrito en la Torah, o Isha Sheriga Behol Sheretz, o una persona que toque cualquier tipo de reptil, muerto. Vuelve otra vez entonces Rav Sheshet y le dice, Ela, Shihbatzera de Metamea Adam. Menalam. Entonces, ¿cómo sabemos que el esperma que sale de una persona lo impurifica? La Mishum de Oil, un Metame Begadim, Metame Adam. ¿Acaso no es porque igual que impurifica las vestimentas, también impurifica a las personas? Amarle le dijo, dice Shihbatzera Nami, también vamos a decir de ese esperma. Vejeria que sirve. También está escrito claramente. Dice Oish, o un hombre, para añadir que le rabot de Tanoguea, también al que toca. Entonces nos cuentan nuevamente la Gemara. Dice, ajá, darle bebedijuta. Ahora le respondió Rab Ahdeboy a Rav Sheshet con una broma. Que van Shen Yichshal Rav Sheshet Beteshubotá, porque Rav Sheshet falló en sus respuestas. Halash date de Rav Sheshet. Entonces ahí como ahora le hizo una broma al otro, Rav Sheshet se sintió débil, se sintió triste. Y como consecuencia, Ishtik Rab Agdeboy Barami, se quedó callado Rab Agdeboy Barami. Es decir, no es que se quedó callado, se volvió mudo. Dios le castigó y le hizo mudo. Y Yakar Talmudé, perdón, Beniyé Talmudó, Kashe Alab, y de repente, ahora que era mudo, le costaba mucho más estudiar. Atia Ime fue la madre, Baai Moshe Rav Sheshet, la madre de Rav Sheshet, Bekabaj y Akame. Y empezó a llorar delante para que pida, para que haga tefilá. Rav Sheshet por Rajaj Beboy para que se cure. Sabja, Sabja, gritó delante de él, veló Ashgach Ba y no le prestó atención. ¿Qué hizo? Descubrió sus pechos. Vambrale y le dijo, Hazi lehane hadie de Matzit Minayu. Mira los pechos estos que tú amamantaste de ellos. Bae Rahame Ale Beitesi. Pide Rav Sheshet compasión por Rav Ahdeboy para que se cure. Es decir, ella estaba tan desesperada que se descubrió delante de él. Explica la Gemara y dice, Udeatan ala, y puesto que vino, cuando vino este caso a ser juzgado, el caso del Metzorá, que está en los días en los que está contando si impurifica a las personas, ¿qué es lo que respondió la Gemara? Dice, Menalan, ¿de dónde sabemos esto? Explica que detaña, como se enseñó una verdad, Rabbi Shimon ben Yochai, Omer dijo Rabbi Shimon ben Yochai, Neemar, Kibus Begadim Bime Sifuro, Veneemar Kibus Begadim Bime
Hiluto. Es decir, está escrito Kibuz Begadim, es decir, las prendas que están por encima del Metzorá en los días en los que cuenta, y también en los días en los que el Metzorá es totalmente Metzorá. Muhlat, Hilutó. Male Halan, igual que en los días de Hilutó, en lo que es Metzorá 100%, impurifica a la persona. Afkan también aquí, en los días en los que ya está contando para traer su ofrenda y quedar totalmente purificado, Metame Adam también impurifica a las personas. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Gadol, perdón, todo esto también nos viene a explicar por qué le llamaron Ula, el que volvió loco a su madre, porque su madre llegó a hacer un acto que era totalmente loco, que era destaparse delante del hijo, para que el hijo pidiese misericordia por el otro sabio. Muy bien. Dice así, Amar Rabbi Elazar, Gadola Oset Tzedakah, Baseter, Yoter mi Moshe Rabenu. Ese era Gadol. Dijimos, ¿qué dijimos? Era, perdón, Gadol, Migdash y Moshe. Este es Moshe. Entonces nos dice así, es más grande aquel que hace tzedakah en secreto más que Moshe Rabenu. De Ilu Moshe Rabenu, ¿por qué? Porque Moshe Rabenu, con respecto a él está escrito, ¿sí? Ki yagorti mi pene af ve'achma, porque tuve miedo del af y del gema. Af es la furia y el enojo, ¿sí? Es decir, y yareti mi pene af ve'chema, shem shene le guionot kashim le afria meajotim. Son entidades espirituales, son malachim que vienen a cobrarse de los que hacen algún tipo de acción negativa. Y Moshe tuvo miedo de ellos. Veilu, pero el que hace un acto de tzedakah que está escrito sobre él, matan baseter yechpeaz, el que da en secreto tzedakah está doblegando al af. Af era este temor, esta furia. Beshohat bejek hamat aza. Bien, y el que da tzedakah en secreto también doblega a la gema, al enfado. Bien. Upligue de Rabbi Yitzhak. Aquí esto está en contradicción con lo que enseñó Rabbi Yitzhak. Llama Rabbi Yitzhak, pues dijo Rabbi Yitzhak, Af, Kofe, Mishe no ten tzedakah beseter, una persona que da tzedakah en secreto, Kofe eta legión hakarui Af. Es decir, que doblega a la legión de ángeles llamada Af. Aval, pero Gemá, no Kofe. Pero la que se llama Gemá, furor, esa no la doblega. Shenemar, Beshohad, Behek Gemá Azah. Es decir, Afalpi, Shei, Afalpi, Sheshohad, Behek, a pesar de que el que le da a una persona acá en secreto, dice, Jamá Azah. Aún así, el furor sigue siendo fuerte. Y que de hambre, quienes dicen, Amar Rabbi Yitzhak, que dijo Rabbi Yitzhak, Kol Dayan Shenotel Shohad, todo Dayan, todo juez que toma y acepta Shohad, Shohad también es soborno, me vi Gemaba Azah, trae un furor muy duro. La olam, al mundo. Sheneemar, Shohad, Behek, Behule. Muy bien. Nos trae la Gemara ahora otros dichos de Rabbi Ishaq sobre la importancia de aquel que da tzedakah. Nos dice así, Vamar Rabbi Ishaq, dijo Rabbi Ishaq, Kola noten peruta leani mitbarech veshet berachot. El que le da una moneda, aunque sea una peruta, la moneda más simple, el valor mínimo, a un pobre, es bendecido con 6 bendiciones. Mefaisó bitbarim, y el que me faisó, ¿qué quiere decir? Shemenajamó, el que lo consuela y habla con él. Mitbarej beajadas esre. Es bendecido con 11 bendiciones. Beajadas esre berajot. Explica la Gemara. Hanoten brutaleani berajot. El que da una moneda a un pobre es bendecido con 6 bendiciones. Y escribe, está escrito, valo perosh. ¿Acaso no cuando repartes tu pan al hambriento? De aniyim merudim tavi bait. Y además continúa el versículo y dice, y los pobres los traes a casa. Kitiré arom. Cuando ves a una persona desnuda, vístelo. Y entonces dice, ad yibaka kashahar orej. Entonces ahí va a despuntar como la mañana
Muy bien, entonces, ¿qué dice? Entonces ahí, perdón, en el versículo, cuando continúa el versículo, dice, entonces dice, Agi baka kashahar orech, vearujateja, meherat atzmiach, vealach lefaneja tzidkeja, kevod Hashem yasefeja, az tikra Hashem yane, tibasha veyomar hineni. Es decir, el versículo, junto a aquella persona que hizo esta acción de dar al pobre, entonces lo acompaña de 6 lenguajes de cosas que le van a pasar. Es decir, que se te van a alargar, vas a estar en amplitud y ante ti va a ir tu justicia y la gloria de Dios se va a congregar en ti y entonces tú vas a clamar y Dios te va a responder. Y entonces vas a pedir salvación y va a decir Dios, aquí estoy. Es decir, 6 cosas para el que hace el acá. Me faisó, pero el que le consuela con palabras, Mitbarech Berajá de Sere Berajot, tiene 11 bendiciones, Shenemar, Betapek le Raav Nafsheja, es decir, que Shetotzi mi Nafsheja de Barim, cuando salgan de tu alma palabras buenas para consolar al pobre, Benefesh Naana Tashbia, y el alma del pobre se va a sentir saciada, Vezaraj bajo Shejoreja, y tu luz va a brillar en la noche. Vafarateja Katzauraim, y tus tinieblas serán como el mediodía. Venah Hashem Tamid, Venajaja Hashem Tamid, siempre se va a ocupar de ti Dios. Veishbia Betzachsejot Nafsheja, en el momento en el que haya sed y falta, entonces vas a tener bien. Ubanu Mimeja Jorbot Olam, Jarabot Olam, de ti van a venir se van a construir las ruinas del mundo gracias a ti. Mosede Dor Vador Tekomemim. Los cimientos de generaciones en generación se van a restablecer, van a volver a ser levantados. Amada Bishak, dijo Rabbi Ishak. ¿Qué quiere decir Rodef Sedaká Bajesed Imsahaim Sedaká Bejabod? ¿Qué quiere decir el versículo? El que persigue la Sedaká y el bien va a encontrarse con la vida, con la Sedaká y con el honor. Mishum de Rodef Sedaká y Imsad Sedaká. ¿Acaso el que persigue hacer Sedaká, entonces después va a tener que él recibir Sedaká? ¿Es lo que va a recibir? Ela. ¿Pero la intención cuál es? Lo más la para decirte. Kola Rodef Ajar Sedaká, todo el que corre tras la Sedaká para hacer Sedaká, Kadosh Barujú, Mamsil lo Maot Veose Bahen Sedaká, hace que esa persona encuentre monedas tuyas y que las pueda entregar como Sedaká. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, dijo Rav Nachman bar Yitzhak, la intención del versículo cuál es decir que Kadosh Barujú, Mamsilo Bene Adam, Amehuganim la Azot Lahem Sedaká, es decir, el que persigue la Sedaká encuentra Sedaká. ¿Qué quiere decir? Que a Kadosh Baruj Hu le pone delante de él gente que necesita que le den Sedaká. Para que pueda recibir la recompensa. La Fukemai, ¿sí? De, para incluir que la Fuke, mi de Darash Rabba, aquello que enseñó Rabba. De Darash Rabba, pues una vez enseñó Rabba, ¿qué significa el versículo? Vayu muhshalim lefaneja be'eta peja asebahem. Es decir, ¿qué significa este versículo? Dijo Yirmiyah delante de Akadosh Baruj Hu sobre al Anshe Anotot, sobre la gente de Anotot, donde era él, Yirmiyahu. Ribono Shel Olam, Señor del Universo, Afilu, incluso, Beshash Kofin, es decir, incluso en el momento en el que los malvados, estos, Yitzran, Umebakshim, la Azot Sedaka Lefaneja, estos perversos, en el momento, incluso en el momento en el que ellos doblegan a su instinto y quieren hacerse de acá ante ti, Achilem, Bibne Adam, Sheem, Meuganim. Entonces, hazles caer delante de personas que no son aptas para recibirse de acá, que son engañadores, si vienen a pedirse de acá, no necesitan. Que déshelo y que blue alejem sahar, para que no reciban recompensa por ello. Muy fuerte eso que está diciendo, ¿por qué? Porque nos está diciendo también que cuando una persona da de acá a una persona que no es apta para recibirse de acá, entonces no estamos cumpliendo con la misma de acá, aunque pensemos que sí. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, cola, daquilas, acá todo el que está acostumbrado a hacerse acá, zoje, habían lo, banim,
va a tener mérito que tenga hijos, Baale Jochma, que tengan sabiduría, Baale Osher, con riqueza, Baale Agadá, que van a saber estudiar y enseñar. Explica la Gemara el origen de esto. Baale Jochma, que van a tener sabiduría, está escrito, Yimza Hayim, va a encontrar la vida. Baale Osher, que van a tener riqueza, Dichtiv Tzedakah, dice Tzedakah, justicia. Vale Agadá, Dichtiv Bejabod, es decir, Vale Agadá se refiere a que van a tener renombre, es decir, porque está escrito Kabod, honores, y Bajá, está escrito Bejabod, Tam, y está, o sea, está escrito aquí la palabra Kabod, y está escrito ahí en otro lugar, Kabod, Jajamim y Injalu. El honor es lo que los Jajamim van a heredar. Hasta aquí llega esta edad. Tengamos un excelente día. Mis